En esta oportunidad analizaremos la emergencia de la antropología filosófica. Importancia y utilidad de la antropología filosófica. El hombre, punto de reflexión de la antropología filosófica. En nuestros días, considerar a la antropología filosófica como un saber interdisciplinar, es decir, como un conjunto de saberes o de ciencias diferentes, sería algo así como el gran receptáculo y la síntesis superior en la que entrarían en conexión y articulación los resultados generales obtenidos en cada una de las ramas de la antropología concreta. La antropología filosófica estaría constituida, en este caso, por la totalidad de ciencias que estudian al hombre bajo un aspecto determinado. La cuestión estriba en discernir si la antropología filosófica es una totalidad de ciencias o una ciencia de la totalidad. Sobre este problema existen dos síntesis plenamente diferenciadas. La primera afirma que la antropología filosófica consiste en una totalidad de ciencias, en todas las ciencias que versan sobre el hombre, en alguno de sus aspectos. La segunda sostiene que es una ciencia que trata del hombre como un fenómeno unitario, es decir, como una totalidad. Los partidarios de la primera tesis, de gran aceptación en la actualidad, se inspiran en la concepción antropológica de Marcel Mauss. En efecto, el antropólogo francés ya afirmó que la sociología, como la psicología humana, forman parte de la biología, que es la antropología, es decir, el conjunto de todas las ciencias que se ocupan del hombre como ser vivo, consciente y sociable. En esta definición de la antropología hay que subrayar, en primer lugar, que se considera la antropología integrada por la sociología con la psicología, como una parte de la biología. En segundo lugar, se toma a la antropología como un conjunto de múltiples ciencias. Y en tercer lugar, que es subyacente a esta concepción, esta interpretación del hombre como una mera suma de sus diferentes aspectos. La antropología física se pregunta por el ser natural del hombre. La antropología filosófica se interroga por la esencia del hombre. Ello implica que deben abandonar los métodos experimentales de aquellas y adoptar sus propios métodos filosóficos. La antropología física es una parte de la biología, pero la antropología filosófica, aún estando en estrecha conexión con ella, es una disciplina autónoma. Por último, si la antropología filosófica estuviera constituida por la suma de disciplinas que se ocupan del hombre, implícitamente se estaría admitiendo que el hombre es la suma de sus diversos aspectos. Pero en este caso se caería en el prejuicio de admitir que el todo es de un punto de vista cualitativo, hasta en la mera suma de sus partes. Sin embargo, la equivalencia cuantitativa no es una equivalencia cualitativa. Si así fuera, para conocer un todo habría que conocer previamente sus partes y después sumar y reunirlas. La antropología filosófica
pone como centro de su reflexión filosófica al ser humano. Busca pretender al hombre como un ser que vive y sabe que vive. El saber es una dimensión propia del ser humano. Él es el único que necesita comprenderse para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar. El hombre necesita diseñar su vida. Desde siempre la evolución está presente y la evolución del hombre es producto del diseño de los elementos de la naturaleza, que han posibilitado nuestra existencia y transformación gradual, sistemática y cronológica en el planeta, en el transcurso del tiempo y del espacio. A medida del paso del tiempo, ese diseño de la vida del hombre ha pasado a sus propias manos, es decir, que en la actualidad el hombre diseña su propia existencia. El saber es la dimensión propia del hombre. El hombre percibe su vida como una posibilidad única, en la que ganarse o perderse depende de sí mismo. Este impulso hacia el saber brota de la conciencia de su propia finitud, es decir, de saber que no es dueño del tiempo y por tanto necesita diseñar su vida. Desde siempre el diseño viene siendo una herramienta indispensable para la construcción de los mitos, arquitectura, herramientas, sistemas de comunicación, para la cooperación entre los seres humanos, etc. De todo esto viene a decirse que el hombre es constructor de su propio destino. ¿Cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos? La representación que cada uno de nosotros tiene del hombre está plasmado de valores y fines que orientan nuestra acción. La imagen del ser humano no es una creencia que nos viene desde afuera, es un conjunto de ideas, prácticas plasmadas, de valores y fines que constituyen la autointerpretación que nace de sí mismo el ser hombre. El hombre busca un significado para nuestra vida. Los hombres a lo largo de nuestra realización personal vamos dando significado a nuestras acciones, elecciones y tareas, transformando el tiempo de nuestra vida en historia. En la vida de cada hombre se seleccionan unos momentos y se olvidan otros. Se van arando estructuras significativas desde donde se comprende el pasado y se proyecta el futuro. La vida humana es un acontecer que se va narrando la historia. Por esa razón, nosotros tenemos que el hombre se tiene una proyección ética, una proyección estética, una proyección científica, etc. El hombre se proyecta al futuro. El hombre a partir de lo que es, se proyecta hacia lo que no es aún y desea ser. Estando determinado, viviendo en una situación concreta, es un aquí y un ahora. Está impulsado a construirse a sí mismo, a ser el mismo con los otros, dando libertad para hablar, para desear y dar sentido a sus vínculos, siendo libre para amar, trabajar en la construcción del mundo como un espacio
habitable y digno. El propósito de la antropología filosófica. El propósito de la antropología filosófica es determinar el sentido de la vida, de la condición humana, tomando en cuenta todos los aspectos de su realidad material, biológica, económica, histórica, cultural, religiosa, etc. Para esa determinación, se pregunta, en primera instancia, sobre el origen del hombre, sobre el origen del ser humano. ¿Cómo surgió el hombre? Después se formula las siguientes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza misma del ser humano? ¿Qué lo diferencia de todos los demás seres? ¿Cómo se define a través de su existencia histórica? ¿Qué es el hombre? Y muchas otras cuestionantes que la antropología filosófica pretende dar algunas ideas para su conocimiento y solución. Después de este corto análisis, haremos un trabajo de análisis. Haga un análisis reflexivo y crítico sobre la antropología filosófica y su importancia en el conocimiento y comprensión del hombre. Y como segunda reflexión, debemos respetar la forma de pensar y vivir y proyectarse del hombre. ¿Por qué? A esas dos cuestionantes trabajaremos de manera conciencial. Muchas gracias.